¿Por qué la franja de tierra más pequeña del planeta desencadena el caos mundial? ¿Por qué las naciones surgen y caen en torno a una antigua ciudad, Jerusalén? No se trata solo de fronteras o política, se trata de profecías. La Biblia revela el pasado, el presente y el aterrador futuro de Israel con impactantes detalles, desde promesas divinas hasta traiciones demoníacas, desde renacimientos milagrosos hasta guerras apocalípticas. ¿Y si los titulares que estás viendo ahora mismo se escribieron hace miles de años? ¿Y si la próxima guerra mundial comienza aquí? Quédate con nosotros. Lo que estás a punto de descubrir sacudirá tu comprensión de la historia, la fe y el destino. Esto es el destino bíblico de Israel. Antes de que existiera Israel, solo había desierto, vasto, silencioso, olvidado. No había ciudades, no había ejércitos, solo polvo, estrellas y un hombre que caminaba con nada más que un susurro del cielo. Se llamaba Abram. No tenía apellido, no tenía legado, solo obediencia. Y a él, Dios le hizo una promesa que cambiaría el destino del mundo. «Deja tu país», le dijo la voz, «y ve a la tierra que te mostraré». No se trataba de una propiedad inmobiliaria, se trataba del destino. Esa tierra, rocosa, disputada, estrecha y pequeña, se convertiría en el epicentro de la historia divina. Dios no eligió Egipto, poderoso y majestuoso. No eligió Babilonia, brillante y avanzada. Eligió una franja de desierto que parecía no tener futuro. Pero así es como Dios escribe sus historias, en lugares que nadie espera, con personas que nadie elegiría. Abram obedeció, dejó lo familiar por lo desconocido, y con cada paso que daba por el accidentado terreno de Canaán, el cielo grababa una alianza en la tierra. A tus descendientes les daré esta tierra, no alquilada, no prestada, dada para siempre. No era un trato casual, sino un acuerdo sellado con sangre y sacrificio. Dios mismo caminó entre los pedazos. El fuego atravesó la muerte, una firma divina escrita en llamas. Esta tierra, el futuro Israel, no fue reclamada mediante la guerra o la riqueza, fue un regalo de la eternidad. Pero la promesa tenía un precio. La tierra fue elegida, sí, pero elegida para el fuego, elegida para ser puesta a prueba, elegida para la gloria. Sangraría bajo imperios, ardería con la rebelión y gemiría con la profecía. La tierra misma llevaría el peso del plan de Dios. Aquí se levantarían y caerían reyes. Los profetas clamarían. Se derramaría sangre y se escribirían pergaminos. Cada piedra, cada olivo, sería testigo silencioso de la historia que Dios estaba desarrollando. Y aunque Abraham nunca vio ciudades ni templos, caminó con una visión. Hebreos 11 dice que buscaba una ciudad cuyos cimientos fueron puestos por Dios. Ese es el corazón de Israel. No solo tierra, sino legado. No solo geografía, sino profecía. Para el mundo es un punto álgido. Para Dios es un lienzo. La historia de Israel no comenzó con la política, sino con el fuego y la fe. Con un Dios que llama y un hombre que dice sí, e incluso ahora, ese antiguo pacto sigue resonando. Los titulares pueden cambiar, las fronteras pueden desplazarse, pero la promesa no. Israel no solo nació, sino que fue llamado, y esa llamada sigue ardiendo. El pacto no descansó, sino que se movió, vivo a través de generaciones, abriéndose camino a través del tiempo como una mecha encendida. Desde el momento en que Isaac nació, con risas en la boca de una mujer estéril y un milagro en los brazos de un hombre centenario, la promesa de Dios tomó forma en la carne. Pero las promesas provocan enemigos. A medida que Isaac crecía, también lo hacía la tensión. Los hijos de Agar se burlaban del hijo de Sara. El linaje del pacto ya estaba bajo fuego, y el conflicto era más que una rivalidad entre hermanos. Era una guerra espiritual librada a través de los linajes. Cuando Isaac se convirtió en hombre, la bendición pasó a su hijo Jacob, pero no sin lucha. Incluso en el útero, Jacob y Esaú lucharon, y la batalla entre ellos resonaría a lo largo de la historia. Israel y Edom, pacto y compromiso, espíritu y carne. Jacob,
El que agarraba el talón, el intrigante, el recipiente improbable, no se ganó la bendición. Se aferró a ella, luchó por ella, cojeó al salir de un encuentro con Dios marcado y renombrado. Ya no era Jacob, ahora era Israel, el que lucha con Dios. Ese nombre no era solo un título, era una profecía. Israel siempre sería una nación que lucharía, con la fe, con la obediencia, con enemigos visibles e invisibles, y los enemigos llegaron rápidamente. Desde la matanza de los niños hebreos por parte del faraón hasta la emboscada de Amalek en el desierto, cada generación de portadores del pacto se enfrentó a la exterminación. ¿Por qué? Porque Satanás conocía la promesa. Había oído las palabras pronunciadas a Abraham, que a través de esta simiente todas las naciones serían bendecidas. Si podía romper la línea, podría detener la bendición. Las batallas no eran solo por fronteras o poder, eran intentos de asesinato de una profecía, pero el pacto se mantuvo. A través del hambre, el exilio, la esclavitud y el vagabundeo, se mantuvo. Y cada intento de extinguirlo solo lo avivó más. Cuanto más oprimía el faraón, más se multiplicaba Israel. Cuanto más vagaban, más les proveía Dios. Maná por la mañana, fuego por la noche. El pacto no era frágil, estaba forjado en el fuego, templado por las pruebas. No era solo una historia familiar, era el desarrollo de un plan divino. Dios estaba creando una nación para llevar su nombre, sus leyes, su gloria, y eso convertía a Israel en una amenaza, no solo para los imperios, sino para la oscuridad misma. La tierra que les fue prometida nunca estuvo vacía. Tenía gigantes, ciudades fortificadas y resistencia esperando, porque el destino siempre encuentra oposición, y el destino de Israel no era la supervivencia, sino la revelación. No fueron llamados a mezclarse, sino a destacarse, a brillar, pero para brillar tendrían que sangrar. Para cumplir la promesa, tendrían que atravesar el dolor. Ese era el precio del pacto, y aunque la historia apenas comenzaba, la guerra ya había empezado. La esclavitud se había convertido en su sombra. 400 años de cadenas, silencio y trabajo agotador bajo el sol de Egipto. Los gritos de Israel se habían elevado como humo, resonando en el cielo hasta que Dios se movió. No solo para rescatar, sino para revelar. Cuando llamó a Moisés desde una zarza ardiente, no fue solo para liberar a un pueblo, sino para revelarse a una nación que aún no conocía su nombre. Yo soy, dijo, no un dios de Egipto, no una deidad lejana, el Dios de sus padres. Y con eso, comenzó la cuenta atrás para la liberación. Egipto no renunció fácilmente a sus esclavos. 10 plagas dividieron el cielo, oscurecieron el sol, destrozaron economías y se burlaron de todos los ídolos. Cada juicio no fue aleatorio, sino estratégico. Dios no solo estaba liberando a su pueblo, sino que estaba desmantelando a los dioses de Egipto uno por uno. Y en la hora final, bajo los postes de las puertas empapados de sangre, la muerte pasó de largo. Esa noche, Israel salió libre, temblando pero ileso. Pero la libertad no era el final, era el comienzo. Dios no los sacó solo para que vagaran, los sacó para que se encontraran con Él. Y así llegaron al Sinaí. No fue una presentación suave. La montaña tembló, los truenos retumbaron. El fuego envolvió la cima y una trompeta sonó desde un reino invisible. Dios descendió en humo y llamas, e Israel se encontró ante algo que el mundo nunca había visto. Una nación convocada a una boda con lo divino. Era más que una ley, era un pacto. Si obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi posesión preciada, declaró Dios. No era un contrato, era un matrimonio, y los términos eran sagrados. Pero los pactos sellados por el cielo siempre se enfrentan a la oposición del infierno. Incluso antes de que Moisés descendiera con los mandamientos escritos por la propia mano de Dios, Israel ya había traicionado su promesa. Un becerro de oro bailaba en su campamento mientras el fuego aún ardía en la montaña. La luna de miel se rompió antes de comenzar. Sin embargo, Dios no se marchó. En cambio, reveló algo más profundo, misericordia mezclada con justicia.
se quedaría, los guiaría, pero no les facilitaría el camino, porque el Sinaí no era solo un monte de revelación, era una preparación para la guerra. La tierra a la que se dirigían no estaba desierta, era hostil. Los gigantes esperaban, los altares paganos se alzaban imponentes. No se trataba solo de la tierra, sino de quién sería adorado allí. Y Dios no eligió a Israel porque fuera fuerte, los eligió para demostrar que Él lo era. En el Sinaí, Israel no solo fue liberado, sino que fue forjado. Una nación de esclavos se convirtió en un pueblo con un destino, envuelto no en oro, sino en gloria. Y el fuego que cayó sobre la montaña no se apagó, sino que se posó sobre un pueblo marcado para algo eterno. El mundo nunca había visto nada igual. Un Dios que eligió una nación no por su poder, sino por su presencia. Pero la presencia tendría un precio. Esta boda se pondría a prueba en el desierto y en la guerra, mucho antes de que se construyeran sus puertas, antes de que los reyes cabalgaran por sus calles o los profetas lloraran en sus murallas. Jerusalén ya estaba en la mente de Dios. Una colina en la tierra de Moría, donde Abraham una vez levantó un cuchillo sobre su hijo prometido, estaba marcada con algo eterno. Siglos más tarde, David tomaría esa misma colina de los Jebuseos y la nombraría capital de Israel. Pero no nos equivoquemos, no fue idea de David. Era el plan de Dios que se estaba cumpliendo. Jerusalén no fue elegida por estrategia, fue elegida por soberanía. Esta ciudad se convertiría en el escenario donde el cielo y la tierra colisionarían, un lugar donde los sacerdotes quemaban incienso, donde la sangre del altar corría por las piedras y donde la presencia misma de Dios descansaba entre las alas de los querubines. Fue aquí donde Salomón construyó el templo, no solo un edificio, sino la sala del trono del Rey invisible. Y cuando se consagró el templo, el fuego cayó del cielo, consumiendo el sacrificio, y la gloria llenó los patios de tal manera que los sacerdotes ni siquiera podían permanecer de pie. Ninguna otra ciudad en la tierra había acogido jamás a Dios de esta manera. Ninguna otra ciudad lo hará jamás. Pero la gloria siempre atrae el conflicto. Lo que Dios elige, Satanás se opone. Y así, Jerusalén, la ciudad de la paz, se convirtió en el epicentro de la guerra. Babilonia la quemó, Roma la aplastó, el Islam la reclamó. Imperios sangraron por poseerla, naciones se levantaron para rodearla. El mundo no lucha por el Cairo, Damasco o Atenas como lucha por Jerusalén. ¿Por qué? Porque la batalla no es política, es profética. Satanás sabe lo que está escrito. Sabe que esta ciudad no solo es sagrada, sino estratégica. Y no se detendrá ante nada para profanar lo que Dios ha destinado. Pero Dios nunca cambió de opinión. Aunque el templo fue derribado, las piedras aún tienen peso. Aunque el arca ha desaparecido, la montaña aún lo recuerda. Y los profetas vieron un futuro en el que Jerusalén resurgiría, no solo como capital, sino como corona. Zacarías declaró que sería una piedra pesada para todas las naciones. Isaías la vio elevada como la más alta de las colinas. Y Jesús lloró por ella, no solo por su pasado, sino por su futuro. Él conocía los días que se avecinaban, la traición, el pisoteo, las guerras. Pero también conocía el final, que un día sus pies tocarían el monte de los olivos, que un día gobernaría desde esta ciudad, no en metáfora, sino en carne y gloria. Jerusalén es más que historia, es destino, más que piedra, es profecía. Y ya sea en cenizas o adornada, el llamado de esta ciudad es eterno. Será atacada, será dividida, pero nunca será borrada, porque al final, cuando los reinos de los hombres hayan caído y las naciones se enfurezcan por última vez, será Jerusalén, la colina elegida por Dios, la que dará la bienvenida al Rey. La tierra había sido prometida. El templo construido y la presencia de Dios la había llenado una vez de fuego, pero el corazón de Israel se desvió. El mismo pueblo que había visto partir el Mar Rojo, que había oído el estruendo del Sinaí, que había visto caer el fuego en los días de Salomón, cambió poco a poco la intimidad por la idolatría. Se postraron ante becerros de oro, ante Baal y Acera, ante dioses de piedra que nunca hablaban.
Los profetas clamaron, advirtiendo del juicio, suplicando arrepentimiento, pero sus voces se ahogaron bajo el ruido de la rebelión. El pacto no había cambiado, pero Israel sí, y el juicio llegó como un diluvio. Babilonia no se limitó a atacar, se tragó todo. Nabucodonosor derribó los muros, quemó el templo, despojó el arca y se llevó al exilio a los mejores y más brillantes. Jerusalén, que una vez fue llamada la ciudad de Dios, se convirtió en un montón de ruinas. La tierra que manaba leche y miel ahora yacía en silencio bajo el peso del juicio. Durante 70 años, el pueblo lloró junto a ríos extranjeros, con sus arpas colgadas de los árboles y sus canciones convertidas en cenizas. Para muchos, parecía que la promesa había muerto, que el favor de Dios había expirado, que el exilio era definitivo. Pero Dios no escribe finales así, porque incluso en el exilio, Él seguía trabajando. Incluso en el juicio, Él seguía recordando. A través de profetas como Jeremías, susurró esperanza: os traeré de vuelta. A través de Daniel, reveló los plazos. A través de Ezequiel, insufló vida a los huesos. El Dios que había dispersado ahora se estaba moviendo. Y entonces, lo impensable. Ciro, un rey persa que ni siquiera conocía a Dios, emitió un decreto: volved a vuestra tierra, reconstruid el templo, restaurad lo que se perdió. ¿Quién hace eso? Solo un Dios que nunca olvida el pacto que hizo, incluso cuando su pueblo lo olvida. Así que regresaron, no en carros ni con fuerza, sino en pequeños grupos. Se levantaron las piedras, se reavivó el altar, se reconstruyeron los muros. Esdras leyó la ley, Nehemías luchó con una mano en la espada y la otra en los ladrillos. Lentamente, dolorosamente, Israel comenzó a respirar de nuevo. Pero el ciclo no terminó ahí, porque la rebelión regresa disfrazada, en orgullo, en religión sin presencia, en palabras vacías sin entrega del corazón. E incluso cuando Jesús caminaba por sus calles, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, cumpliendo todas las profecías, lo rechazaron. El templo que una vez había albergado la gloria de Dios ahora conspiraba para matar a Dios encarnado. Y una vez más, siguió el juicio. En el año 70 DC, Roma arrasó Jerusalén. El templo ardió. Israel se dispersó de nuevo. Pero aún así, la promesa permaneció, porque la historia de Israel no es una historia de perfección, sino de retorno. Una y otra vez caen. Una y otra vez. Dios los trae de vuelta. En 1948, después de casi 2000 años en el exilio, Israel renació. Una nación nacida en un día, tal y como había predicho Isaías. Pero el verdadero retorno no es solo a la tierra, es al Señor. Y ese retorno aún se está desarrollando. El mismo ciclo que se desarrolló en Babilonia se está desarrollando ahora. Rebelión, exilio, misericordia, restauración. La promesa no ha muerto, está despertando. No llegó con legiones detrás de él, sin corona, sin espada, sin desfile de guerreros. Solo un burro prestado, caminos polvorientos y el sonido de las ramas de palmera golpeando la piedra. La gente gritaba «Hosanna», esperando una revolución. Pero Jesús no vino a derrocar a Roma, sino a derrocar el pecado. No estaba allí para sentarse en un trono, sino para ser crucificado. Y eso confundió a todos. Querían un león. Él vino como un cordero. Jerusalén había esperado durante siglos. Los profetas lo habían anunciado. Las escrituras lo habían susurrado. Cada fiesta, cada sacrificio, cada salmo, todo era un ensayo para este momento. Y sin embargo, cuando Él llegó, la ciudad no lo reconoció. «Si tan solo hubierais sabido», dijo entre lágrimas, «aún vosotros, en este día, lo que os traería paz». Pero no lo sabían. Sus ojos estaban abiertos, pero sus corazones estaban cerrados. Los líderes religiosos, amenazados por su autoridad y cegados por el orgullo, eligieron a César en lugar de a Cristo. «No tenemos más rey que César», gritaron. Y con eso, sellaron la primera sacudida. El templo, que antes estaba lleno de gloria, ahora resonaba con la traición.
Los tribunales donde se exaltaba el nombre de Dios ahora resonaban con el sonido de 30 monedas de plata golpeando el suelo. Y Jesús, el cumplimiento mismo de la ley, fue arrastrado fuera de las puertas de la ciudad para morir entre ladrones, rechazado, azotado, crucificado. Pero no se equivoquen, esto no fue una derrota, fue una trampa, porque el rechazo no fue el final de la historia de Israel, era el comienzo de la redención del mundo. En ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, no por manos humanas, sino por el cielo mismo. La separación entre Dios y el hombre se hizo añicos. La sangre de los toros nunca podría hacer lo que hizo este único sacrificio. Y aunque Israel había rechazado a su Mesías, Dios seguía obrando a través de ese rechazo. La redención no se canceló, se aceleró, pero las consecuencias llegaron. En el año 70 D.C., Roma regresó, no para negociar, sino para aplastar. Tito marchó sobre Jerusalén con furia. El templo, el corazón mismo de la vida judía, fue reducido a cenizas. Las piedras fueron derribadas, tal y como había dicho Jesús. No quedó una sola sobre otra. La sangre corría por las calles. Los supervivientes se dispersaron. El exilio comenzó de nuevo. Y, sin embargo, incluso entonces, Dios no había terminado. Porque en ese temblor se plantó algo eterno. El Evangelio llegaría a los gentiles. La semilla de la salvación se sembraría por toda la tierra. Y un día, las mismas personas que gritaron, «¡Crucifícalo!», repetirían un grito diferente. «Bendito el que viene en nombre del Señor». El rechazo no fue la última palabra. Jesús lo sabía. Los profetas lo vieron. E Israel, incluso ahora, se está acercando poco a poco a esa revelación. La primera sacudida rompió lo que era, pero también dejó espacio para lo que será. El humo del templo en llamas se elevaba hacia el cielo como un último lamento. Roma había llegado y esta vez no habría reconstrucción, no habría escapatoria milagrosa, no habría Moisés, no habría David. La ciudad que una vez albergó la gloria de Dios estaba ahora empapada de sangre y escombros. Tito, el general romano, arrasó Jerusalén como una tormenta infernal. El templo fue desmantelado piedra a piedra, tal y como había profetizado Jesús. No quedó ni un solo bloque en pie. Y mientras el fuego consumía el lugar santo, la última luz de la nación de Israel se extinguió, al menos por un tiempo. Lo que siguió no fue solo el exilio, fue la desaparición. El pueblo judío fue perseguido, esclavizado y dispersado por todos los continentes. Huyeron al norte, a Europa, al oeste, a África, al este, a Asia. Algunos fueron exhibidos en Roma como trofeos, otros vivieron a la sombra de imperios extranjeros, construyendo nuevas vidas mientras cargaban con un dolor ancestral. Israel, que una vez fue un reino con fronteras y reyes, se convirtió en un pueblo sin hogar. Pero la dispersión no fue un accidente histórico. Estaba escrito, Moisés les había advertido: «Si os apartáis de mi pacto», dijo Dios a través de él, «seréis desarraigados y dispersos entre las naciones». Los profetas se hicieron eco de ello. Jeremías lloró por ello. Jesús caminó por sus límites. Y sin embargo, incluso en la dispersión, nunca se perdió la esperanza. Porque los mismos versículos que prometían la dispersión también susurraban el regreso. Durante 2000 años, el pueblo judío vagó. Pogromos en Europa, huetos, expulsiones, holocausto, cada capítulo más brutal que el anterior, y, sin embargo, nunca desaparecieron. Ningún otro pueblo antiguo ha sobrevivido a tal desplazamiento sin perder su lengua, su cultura o su identidad. Pero Israel sí lo hizo. Porque Dios no había terminado. La dispersión fue una disciplina, no una destrucción. Y en las silenciosas grietas del tiempo, las palabras de los profetas esperaban. Ezequiel lo vio, huesos secos esparcidos por un valle, sin vida, frágiles, olvidados. Pero entonces llegó el aliento, la carne regresó, los huesos se unieron, y una nación se levantó de nuevo. No era solo una metáfora, era un anticipo. Isaías preguntó,
¿Puede nacer una nación en un día? La respuesta llegó el 14 de mayo de 1948. Después de milenios de vagar, Israel renació. Se izó una bandera. Un pueblo regresó. De las cenizas de Auschwitz a los desiertos de Sión. De Rusia, Etiopía, Yemen, Irán, Estados Unidos, volvieron a casa. No porque fuera políticamente conveniente, sino porque era proféticamente inevitable. El Dios que los dispersó había guardado cada nombre, cada latido, cada promesa. La dispersión demostró que el pacto era real, pero el regreso demuestra que es inquebrantable. El renacimiento de Israel no fue una casualidad de la historia, sino el cumplimiento de una profecía. Y el mundo, lo entendiera o no, acababa de ser testigo de la resurrección de una nación escrita en las Escrituras miles de años antes. La gran dispersión había terminado, el reloj se había reiniciado, y el cielo había preparado el escenario para lo que vendría después. Decían que nunca podría suceder, que un pueblo disperso durante 2000 años nunca podría regresar, que las lenguas mueren, las culturas se disuelven, y las identidades desaparecen tras solo unas pocas generaciones en el exilio. Pero Israel no desapareció, esperó. Y el 14 de mayo de 1948 sucedió lo imposible. Nació una nación, en un solo día. En cumplimiento de la profecía, los huesos secos se levantaron. No fue solo político, no fue solo la ONU, fue Ezequiel 37 cobrando vida en tiempo real. Lo vio en una visión, un valle de huesos secos, sin vida, sin esperanza. Y luego, una pregunta de Dios: ¿podrán revivir estos huesos? Era más que una pregunta, era un desafío a todo lo que la lógica había dicho hasta entonces. Ezequiel no lo sabía, pero Dios sí, y cuando llegó el aliento, los huesos se unieron, se formaron los tendones, y la vida volvió a lo que el mundo había declarado muerto. Esa visión no era poética, era profética. De las cenizas del Holocausto, los supervivientes bajaron de barcos y aviones y besaron el polvo de una patria olvidada. Judíos rusos, judíos etíopes, judíos iraquíes, generaciones nacidas en el exilio que nunca habían visto Sión con sus propios ojos, regresaron a casa con fuego en el corazón. El hebreo, que se consideraba una lengua muerta, renació en la lengua de los escolares. Los campos, largamente estériles, florecieron. Las ciudades se levantaron, y la estrella de David volvió a ondear sobre las colinas de Jerusalén. Pero no nos equivoquemos, esto no fue bien recibido. Desde el momento en que se firmó la declaración, 5 naciones árabes declararon la guerra. Israel no tenía tanques, ni un ejército real, ni aliados, pero tenía una profecía, y sobrevivió. Luego llegó 1967. En 6 días, contra todo pronóstico, no solo mantuvieron su posición, sino que la ampliaron. Jerusalén volvió a estar en sus manos por primera vez en casi 2000 años. Eso no es política, es el destino. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿fue este el final de la historia o el principio del fin? Porque, aunque Israel regresó, no lo hizo con todo su corazón. Los huesos vivían, pero ¿despertó el espíritu? El Estado laico se levantó, pero el pacto aún espera ser plenamente aceptado. La profecía no termina con el renacimiento, sino que se acelera. La restauración de Israel a la tierra es solo el primer acto. Lo que viene a continuación sacudirá al mundo. Ezequiel dijo que primero se unirían los huesos, luego vendría el aliento. Ese momento, el del despertar, la revelación, el renacimiento nacional, aún está por llegar, pero comienza aquí, con una bandera izada sobre una tierra que se niega a desaparecer, con un pueblo que, contra todo pronóstico, volvió a cumplir una promesa que nunca murió. El mundo fue testigo de un milagro en 1948, pero la profecía ve una cuenta atrás. Israel ha vuelto, los huesos secos se han levantado, el reloj no se detiene, y el cielo observa. Israel renació en un día, pero la paz no. Tan pronto como se izó la bandera, comenzaron las sirenas. 5 ejércitos árabes atacaron a las pocas horas de su independencia, y no se detuvo ahí. Una guerra siguió a otra. 1948.
1956, 1967, 1973. Terror, intifadas, cohetes, sangre en las calles de Tel Aviv, sirenas sobre Jerusalén. Israel no fue bienvenido de vuelta al vecindario, fue atacado, y los enemigos no eran aleatorios, tenían nombre. El Salmo 83 no es solo una oración, es una profecía, un grito de Asaf pidiendo a Dios no solo ayuda, sino reconocimiento. Han dicho: venid, destruyámoslos como nación, para que no sea recordado el nombre de Israel. Es escalofriante, una coalición de naciones que rodean a Israel, unidas por un único objetivo: su desaparición. Miren el mapa actual: Hamás en Gaza, Hezbolá en el Líbano, milicias en Siria, grupos proxy en Irak, Irán financiándolos a todos, con Turquía y otros agitando las aguas. El Salmo parece un titular de periódico. Edom, Moab, Amón, Jebal, Amalek, Tiro, Filistea, los antiguos nombres de las amenazas modernas, rostros diferentes, mismo espíritu. No es solo oposición política, sino resistencia espiritual. La tierra fue prometida por Dios, y los enemigos de Dios siguen enfurecidos contra esa promesa. No se trata solo de fronteras o política, se trata de profecía, de una guerra que no comenzó en 1948, sino en Génesis. Se trata de una serpiente que todavía quiere aplastar lo que Dios ha bendecido. Israel sigue en pie hoy, pero está rodeado, y aún así, sobrevive, no solo por su fuerza, sino por su propósito. La coalición del Salmo 83 quiere silencio. Dios promete la supervivencia, y la ha preservado a través del fuego, porque su destino aún no se ha cumplido. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Podría esta creciente presión ser el preludio de una tormenta mucho mayor? ¿Podrían las alianzas que se están formando ahora, entre Irán y Rusia, entre Turquía y facciones radicales, ser el preludio de Gog y Magog? ¿Podría el odio dirigido hoy contra Israel ser una antigua profecía que se está despertando en nuestra generación? Porque el Salmo 83 no solo nombra a los enemigos, sino que insinúa un final, uno en el que Israel se ve acorralado y solo Dios puede liberarlo. No se trata de alarmismo, es la Escritura, y estamos viendo cómo se desarrolla. El mundo ve otra escaramuza, otro alto el fuego, otras conversaciones de paz, pero el cielo ve a las naciones reuniéndose. El Salmo no termina en la desesperación, sino en una declaración: que sepan que tú, cuyo nombre es el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Israel está rodeado, sí, pero también está rodeado por la profecía. Y cuando Dios rodea a una nación, ningún enemigo, antiguo o moderno, puede prevalecer. Esto no es solo una zona de guerra, es una cuenta atrás. El Salmo ha sido escrito, los actores están en sus puestos, y el escenario está listo para algo mucho más grande de lo que nadie imagina. Algo se está gestando en el monte del templo. Se puede sentir en la tensión, se puede ver en los titulares, se puede oír en las discusiones que surgen en cada piedra. Es el terreno más disputado de la tierra, solo 35 acres de tierra sagrada. Y, sin embargo, en su polvo se encuentra el futuro del mundo, porque según la profecía, todo comenzará y terminará aquí mismo. Durante siglos, el pueblo judío ha rezado hacia este lugar, 3 veces al día, lamentando lo que se perdió, anhelando lo que debe volver. El primer templo, construido por Salomón, era una casa de gloria. El fuego cayó, la presencia de Dios llenaba los atrios, pero el pecado se infiltró y Babilonia lo incendió. El segundo templo se construyó entre lágrimas y luego Herodes lo amplió hasta convertirlo en un monumento de esplendor. Todavía estaba en pie cuando Jesús recorrió sus pasillos, pero él no alabó su belleza, profetizó su caída. No quedará piedra sobre piedra, y en el año 70 d.C., Roma se encargó de que así fuera. Ahora solo queda el muro occidental, pero el anhelo también permanece. Y recientemente,
Ese anhelo se ha convertido en planes. Se han dibujado planos, se han cosido vestimentas para los sacerdotes. El Instituto del Templo en Jerusalén ha reconstruido vasos sagrados, menorás, altares e incluso ha formado a levitas en la ley ceremonial. Se han criado e importado novillas rojas requeridas por la Biblia para la purificación. El mundo se encoge de hombros, pero la profecía se inclina hacia ello, porque la Biblia es clara: se levantará un tercer templo. Daniel habló de ello. Jesús lo advirtió. Pablo lo confirmó. El Apocalipsis lo describe, no como un símbolo de adoración, sino como un escenario de engaño, porque lo que comienza en santidad será secuestrado por el infierno. A mitad de la tribulación, el anticristo entrará en ese templo, no para honrar a Dios, sino para declararse a sí mismo como Dios. La abominación desoladora, un momento tan blasfemo que hará convulsionar la tierra. Jesús dijo: cuando lo veáis, huid. No es una metáfora, es una advertencia. Y esto es lo que hace que este momento sea diferente. Por primera vez en 2000 años, todas las piezas están en su sitio. El deseo es real, la infraestructura existe, la tormenta política alrededor del monte está en ebullición, el caos global va en aumento, el impulso por la paz se intensifica, y detrás de todo ello, un ansia por volver a lo sagrado, algo que podría abrir la puerta a algo catastrófico. ¿Está ya en marcha el tercer templo? ¿Está el mundo a un paso del engaño final? Las naciones no lo ven venir, pero los profetas sí. Y no es cuestión de si sucederá, sino de cuándo, porque este templo, cuando se levante, no estará hecho solo de piedra. Será un detonante, una señal, una cuenta atrás, y cuando llegue ese día, el mundo sabrá que la profecía ha salido de las Escrituras y ha pasado al centro del escenario. El tercer templo no es un rumor, es una advertencia, y la hora se acerca. Es solo una ciudad, pequeña, antigua, encaramada en las colinas de Judea, sin petróleo, sin ríos importantes, sin rascacielos imponentes, y, sin embargo, el mundo no puede apartar la mirada. Los presidentes discuten por ella, los terroristas la tienen como objetivo, los diplomáticos la rodean con cautela, se libran guerras a su sombra, las conversaciones de paz se rompen al mencionarla. ¿Por qué? Porque Zacarías 12 dijo que sucedería. He aquí que yo haré de Jerusalén una copa de embriaguez para todos los pueblos que la rodean. No es poético, es profético. Y está sucediendo ahora mismo. Jerusalén es la única ciudad en la que Dios dice que ha puesto su nombre para siempre. Es la única ciudad donde el cielo y la tierra se han besado, donde la sangre y la bendición fluyen juntas. Es donde Abraham levantó el cuchillo sobre Isaac, donde David danzó ante el arca, donde Salomón construyó un trono para la presencia de Dios. Es donde Jesús lloró, sangró y resucitó, y es donde volverá. Ninguna otra ciudad ha tenido tal peso divino, y por eso, ninguna otra ciudad ha despertado tanta ira. El mundo quiere dividirla. La ONU ha aprobado una resolución tras otra, declarando que Jerusalén no es la capital de Israel, sino un espacio compartido, una pieza negociable. Pero Dios nunca la llamó negociable, la llamó suya. Y cuanto más presiona el mundo para dividirla, más inestable se vuelve. Una copa temblorosa que derrama miedo, violencia y juicio sobre aquellos que intentan sostenerla por la fuerza. Los terroristas la ven como un símbolo de desafío. Los políticos la ven como una ventaja. Las religiones la ven como tierra sagrada, pero pocos la ven como lo que realmente es, un reloj de cuenta atrás. Cada embajada trasladada, cada piedra lanzada, cada titular escrito sobre Jerusalén nos acerca un paso más a lo que los profetas predijeron. El mundo no lo entiende, pero el reino espiritual sí, porque Jerusalén no es solo la capital de Israel, es el epicentro de la última guerra. Zacarías va más allá. Todas las naciones de la tierra se reunirán contra ella, no solo los vecinos, no solo los radicales, todas las naciones. Eso significa que este conflicto no se limitará a una región,
se convertirá en global, y cuando eso ocurra, la tierra temblará, no porque Jerusalén sea fuerte, sino porque es sagrada. Dios no permitirá que esta ciudad sea dividida por manos humanas cuando Él la ha destinado a ser el trono de su Hijo. Las naciones se enfurecen, los consejos traman, pero el Rey viene, y cuando sus pies toquen el monte de los olivos, el temblor cesará, no porque el hombre haya resuelto el conflicto, sino porque Dios intervino. Así que sí, Jerusalén está temblando, pero no es porque sea frágil, es porque lleva un fuego que no se puede apagar, y pronto, ese fuego consumirá todos los planes que se levanten contra ella. Esta ciudad no es solo un campo de batalla, es el campo de batalla, y el mundo está al borde del abismo, porque, en el fondo, sabe que la hora final llegará aquí. Ezequiel lo vio mucho antes de que se formaran las alianzas, antes de que los tanques avanzaran, antes de que las imágenes de satélite mostraran movimientos de tropas, antes de que los titulares susurraran sobre la guerra. Vio una tormenta que se levantaba desde el norte, una coalición unida no por la proximidad, sino por el odio. Gog, de la tierra de Magog, un príncipe, un poder, una figura oscura que lidera a las naciones contra las montañas de Israel. Esto no es un mito, no es una metáfora. Está escrito en Ezequiel 38 y 39, y lo que antes se descartaba como una profecía lejana, ahora proyecta una sombra sobre los acontecimientos actuales. Miren el mapa, miren los titulares. Rusia se mueve con audacia en Europa del Este y se acerca a Irán con vínculos militares. Irán, armado y desafiante, financia a grupos que rodean a Israel como lobos esperando que se rompa la puerta. Turquía, que antes era amiga, ahora se inclina hacia el islamismo autoritario, endureciendo su tono y poniendo a prueba la paciencia de Israel. Sudán, Libia, naciones sumidas en el caos, pero alineadas a través de canales secretos y acuerdos, atraídas como limaduras de hierro hacia un centro magnético de disturbios. El escenario está listo. Las alianzas que menciona Ezequiel no solo son posibles, sino plausibles, y se están formando. Pero esta guerra no será como las demás. No será una escaramuza por la tierra, el agua o la política. Se tratará de la aniquilación. El objetivo no serán las conversaciones de paz ni los tratados, sino la desaparición de Israel del mapa. Subamos contra una tierra de aldeas sin murallas, dice Gog, para saquear y llevarnos el botín. Pero esta guerra es diferente por otra razón, porque Dios mismo interviene. Ezequiel no se anda con rodeos. Mientras los ejércitos rodean a Israel, Dios declara: mi furia se encenderá en mi rostro, la tierra temblará, las montañas se derrumbarán, pestilencia, lluvias torrenciales, fuego, azufre. La naturaleza se convierte en un arma en manos de su creador, y los ejércitos se volverán unos contra otros. Cundirá la confusión. Lo que comienza como una invasión termina en colapso, no por la defensa humana, sino por la intervención divina. ¿Por qué? Porque no se trata solo de poder militar, sino de revelar la mano de Dios. Ezequiel 38, 23 es el clímax. Así mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esta guerra no es solo un juicio, es una revelación. ¿Y qué pasará con Israel? Superado en número, rodeado, acorralado, sin embargo preservado, no por cúpulas de hierro ni agencias de inteligencia, sino por el Dios que prometió a Abraham que sus descendientes nunca serían desarraigados de nuevo. Las naciones se enfurecerán, los misiles volarán, la coalición marchará, pero cuando el polvo se asiente, no será Gog quien sea recordado, sino Dios. La invasión se acerca, pero también la intervención. Gog se levantará, pero Dios rugirá. Y cuando todo haya terminado, el mundo sabrá que Israel no sobrevivió por suerte. Sobrevivió porque la profecía lo dijo. Porque Dios dijo: esta tierra es mía. Todo comienza con la paz. Una firma en un pergamino. Sonrisas ante las cámaras. El mundo exhala, creyendo que el conflicto ha terminado. Israel
cansado de la guerra, acepta un pacto que promete seguridad, un tratado negociado por un líder que parece tener todas las respuestas. Habla de tolerancia, unidad y coexistencia. Calma las tensiones entre antiguos enemigos. Jerusalén respira por primera vez en décadas. Se reconstruye el templo. Se reanudan los sacrificios. El mundo aplaude. La profecía se acerca, porque lo que parece paz es en realidad el cebo de la guerra. Daniel lo predijo. Pablo lo advirtió. Jesús lo describió con urgencia. Cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, ese es el momento. A mitad de esta supuesta paz, se produce un giro repentino. El mismo líder que negoció el acuerdo entra en el templo, no para honrar a Dios, sino para sustituirlo. Se proclama divino, exige adoración, se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama santo. Y en ese acto blasfemo, el velo se rasga de nuevo, no por la gracia, sino por el juicio. La máscara cae. El anticristo revela su verdadero rostro, y lo que sigue no es diplomacia, es devastación. Comienza la segunda mitad del período de 7 años, lo que Jesús llamó la Gran Tribulación. Pero para Israel es algo más personal. Es el tiempo de la angustia de Jacob, un tiempo tan oscuro, tan violento, tan intenso, que eclipsa todo lo que le precedió. Y sin embargo, estaba escrito, la persecución se desata, se da caza a quienes se niegan a llevar la marca, los creyentes son martirizados. Se levanta un sistema global económico, espiritual, político bajo un solo hombre, una sola ley, una sola exigencia, adorar o morir. Israel, al darse cuenta demasiado tarde de la traición, se convierte en el punto focal de la ira. Se rompe el pacto, el templo es profanado, la ciudad es sitiada y, sin embargo, la historia no termina ahí, porque Dios no llevó a Israel hasta allí para abandonarlo, así como lo preservó en Egipto, en Babilonia y bajo el fuego romano, lo preservará de nuevo. Un remanente huye al desierto, a las montañas, a la sombra de la profecía. El Apocalipsis habla de ello, un lugar preparado por Dios, protegido, oculto, porque lo que el enemigo pretende exterminar, Dios lo utilizará para la revelación. Este es el temblor, el refinamiento, el momento en que los ojos de Israel comienzan a abrirse, no a través del consuelo, sino a través de la crisis. A través del fuego, el velo comienza a levantarse. El mismo pueblo que una vez dijo, no tenemos más rey que César, comienza a anhelar un rey diferente, aquel a quien traspasaron, aquel a quien extrañaban, aquel que nunca dejó de velar por ellos. La gran tribulación no es solo un tiempo de ira, es un tiempo de despertar. Entonces, ¿sobrevivirá Israel? No solo sobrevivirá, sino que despertará, recordará e invocará el nombre del Señor. Porque en el horno de la profecía está escrito un milagro. De las cenizas de la tribulación de Jacob surgirá la revelación de la redención de Israel. Y está llegando. Rápidamente, cuando el cielo se oscurece, la profecía comienza a brillar. Las naciones se enfurecen. Los ejércitos marchan. Israel está rodeado, ensangrentado, magullado. El pacto parece destrozado, la promesa casi extinguida. Pero entonces, algo cambia. No es la geopolítica, no son las alianzas, es algo más profundo, algo espiritual, eterno. Un grito se eleva de los remanentes, no para escapar, sino para buscar la verdad. Y en ese momento, las palabras de Zacarías se revelan en fuego. Mirarán al que traspasaron. No es poesía, es revelación. Durante 2000 años, Israel ha llevado las Escrituras, pero ha perdido al Hijo. Conocían las palabras, pero no al Verbo hecho carne. Construyeron sinagogas, pero se apartaron del carpintero. Esperaban al Mesías, sin darse cuenta de que ya había venido, montado en un burro, coronado de espinas, rechazado en el amor. Pero ahora, en el horno de la tribulación, su ceguera comienza a desvanecerse. Se levanta el velo, se ven las heridas, y lloran, no en condenación, sino en reconocimiento. Como José, revelándose a sus hermanos, el Mesías se presenta ante ellos, no con ira,
sino con misericordia. Aquel a quien traspasaron no sostiene una espada, sino cicatrices, y el dolor que sigue no es político, sino personal. Llorarán por él como se llora por un hijo único, no porque teman el juicio, sino porque ven cuánto tiempo han estado ciegos al amor que nunca los abandonó. No es un momento privado, es nacional. El renacimiento no viene de una reunión en una tienda de campaña ni de un televangelista. Brota del suelo del sufrimiento y el recuerdo. Los corazones comienzan a arder cuando las escrituras leídas durante tanto tiempo cobran vida de repente. Isaías 50:3 ya no es confuso, es claro. El Salmo 22 ya no es una metáfora, es un recuerdo. El Mesías que rechazaron es el Redentor que abrazan. Y el cielo no permanece en silencio. Los ángeles se preparan para una coronación. Los santos se inclinan hacia adelante. El rey que permaneció en silencio ante Pilato ahora se prepara para descender en fuego y gloria. Pero no viene a condenar, viene a reclamar. No solo la tierra, sino a su pueblo. Los mismos pies que caminaron por Galilea ahora tocarán el monte de los olivos. Las mismas manos que sanaron a los leprosos ahora enjugarán las lágrimas de una nación renacida. Este momento lo cambia todo. Es el punto de inflexión de la historia, el paso de la tribulación al triunfo. El mundo temblará, pero Israel despertará. Y de su grito, bendito el que viene en nombre del Señor, se abrirán las nubes. El león de Judá regresará, y aquel a quien traspasaron reinará no solo como Salvador, sino como Rey. La oscuridad terminará, el velo ha desaparecido, las heridas son visibles, y los ojos de Israel, antes sellados por el dolor, se abrirán de par en gloria. Este no es el final de su historia, este es el momento en que recuerdan quiénes son realmente, y lo que es más importante, quién es Él realmente. Las nubes se abren, no suavemente, sino con poder. Los relámpagos atraviesan el cielo, suenan trompetas, no desde la tierra, sino desde el cielo mismo. Y aquel a quien las naciones se burlaron, aquel a quien traspasaron, aquel cuyo nombre intentaron borrar, regresa, no escondido en un pesebre, no montado en un burro prestado, sino coronado de gloria, con ojos como llamas, vestiduras empapadas en sangre, montado en un caballo blanco, y no regresa a Roma, ni a Nueva York, ni a Londres. Regresa a casa, a Sión. El monte de los olivos tiembla bajo sus pies. Zacarías lo vio antes de que sucediera. En aquel día, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. No es una metáfora, no es una visión, es un regreso físico e imparable. La misma montaña donde lloró, donde oró, donde ascendió, ahora se parte en dos bajo el peso de su majestad, y los ejércitos del cielo cabalgan detrás de él, no para invadir, sino para reclamar. Esto no es una idea, no es un sentimiento espiritual, es el Rey de Reyes, entrando en el tiempo real, en el espacio real, con justicia real. El anticristo es aplastado, el falso profeta es silenciado, la bestia y su reino caen en un instante. La sangre que clamaba desde la tierra es respondida, las lágrimas de los mártires son vindicadas. Israel, que una vez temblaba en las sombras, ahora se yergue a la luz de su Redentor. La ciudad que fue pisoteada, dividida y profanada, ahora es levantada, coronada y renovada. Jerusalén se convierte en lo que siempre debió ser, no solo una capital, sino una corona. El trono de David ya no está vacío. El hijo de David se sienta, no por elección ni por revolución, sino por derecho divino. El gobierno está sobre sus hombros, y su reino no tendrá fin. Las naciones se reúnen, no para la guerra, sino para adorar. Las armas se funden para hacer arados. Los niños juegan donde antes gritaban las sirenas. El león yace con el cordero. Y desde Sión, la palabra del Señor se extiende a todos los rincones de la tierra. La maldición se ha roto, la creación respira de nuevo, el tiempo se ralentiza, reina la paz. Esto no es el fin, este es el comienzo de la eternidad.
Jesús regresa al lugar donde comenzó la historia, a la tierra del pacto, a la ciudad de la promesa, al pueblo de la profecía, no como maestro, no como siervo sufriente, sino como el rey legítimo. Siempre estuvo regresando. Y ahora, la espera ha terminado, la guerra ha terminado, las mentiras han terminado. Lo que comenzó en un jardín, por lo que se luchó en el desierto y se pagó en una cruz, ahora gobierna desde un trono. El rey ha regresado a Sión, y nada volverá a ser igual. Ya no es algo lejano, ya no es una teoría, no está solo en las escrituras, está en las calles. Irán financia a sus aliados en todas las fronteras. Hezbolá dispara desde el norte, Hamás estalla en el sur, Yemen, Siria, Irak, todos desempeñan su papel. Israel no solo está librando una guerra local, se encuentra en el epicentro de una tormenta profética, y Estados Unidos está siendo arrastrado paso a paso, flotas navales en el Mar Rojo, bases aéreas en alerta, advertencias militares que resuenan en todo el mundo. No se trata solo de defensa, se trata de alineamiento, se trata de división, se trata de la reunión de las naciones. Ezequiel 38 nunca se refirió a nombres antiguos, sino a alianzas modernas. Irán y Rusia ahora se dan la mano, China observa, Turquía vacila, y el sistema global susurra en busca de una solución, un líder, un mediador, un falso Mesías. Los acuerdos de Abraham alguna vez ofrecieron esperanza, ahora tiemblan bajo el peso de la guerra. Las resoluciones de la ONU se multiplican, las protestas contra Israel aumentan, Jerusalén sangra, pero Zacarías 12 dijo que sucedería. La copa del temblor ha sido derramada. Israel no solo está luchando por la tierra, está cumpliendo la profecía. El mundo no solo está mirando, está entrando en su hora final. ¿Y tú? Tú no eres solo un espectador. Estás viviendo en la generación más profética de la historia. El rey viene, el reloj avanza, y la guerra que estás viendo no es el fin, es la señal. Observa a Israel, observa a Jerusalén, observa cómo se forman las alianzas, porque lo que vieron los profetas ahora está en tu pantalla.